El primero de ellos es un ejercicio de Hamming, de detección y verificación de errores, en lo cual se dice, se desea transmitir dígitos decimales en código BCD, en binario codificado en decimal, a través de un canal con ruido. Este fue una pregunta de un parcial o un examen, creo, de la facultad. Para eso se genera a partir del código BCD un código de Hamming de 7 bits. Hasta acá nada texto. De codificar el siguiente mensaje asumiendo que a lo sumo ocurrió un error en cada palabra del código. Ustedes acá tienen 4 objetos con tamaño de 7 bits. Y ustedes lo que tienen que hacer es, en función de las posiciones en las que están y todo eso, detectar de si hubo un error o no. Y en el caso de que haya error, bueno, corregirlo, detectar la posición, o sea, calcular los bits S, detectar la posición y complementar el valor. Si es una posición de un bit de datos, bueno, complementan el valor. Si es de paridad no le afectan mucho porque el objeto original se envió correctamente y, y lo envían de esa manera. Eh, entonces, bueno, tienen 4 objetos y tienen que aplicar lo que hemos visto 4 veces, ¿no? Son 4 objetos diferentes, cada uno con tamaño 7. Y una vez que obtengan los objetos, tienen que tener en cuenta que son códigos BCD, o sea, tienen que interpretar el binario codificado en decimal. De eso, ver la representación en base 10 y les van a quedar 4 dígitos de BCD. Ese es el primero. El segundo era simplificar las siguientes expresiones booleanas utilizando mapas de Carnot. Bueno, esto es una expresión algebraica y lo que tengo que hacer es la tabla. Podría ser la tabla de verdad, sería un buen camino para arrancar por lo más fácil. En donde, por ejemplo, vamos a tomar acá el open board. Cuando tengan una expresión algebraica, traten de llegar a la tabla de verdad. Si están en la tabla de verdad, fijen en el escritorio en la pantalla que estoy compartiendo. Eh, Vamos a pegar una de esas expresiones y les voy a mostrar cómo sería el inicio de estos ejercicios. Acá cortamos. Vamos a tomar el primero. Bien. Nos queda que es A. No sé, vamos a suponer que esta es la función f. Tenemos entre A, B y C. Bueno, lo mejor que podría hacer acá es hacer A, B y C, hacer todas las combinaciones posibles entre estos tres. Acá y nos quedaría 1, 1, 1. Y bueno, ahora tendría que tratar de determinar el valor de esto, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es ir por partes con esto. Eh, Hacer, por ejemplo, este que es el más fácil, A por B complemento. Hacer B complemento, A más B complemento. Esto lo podría hacer acá y decir, bueno, esto es A más B complemento. Calcular el valor. Esto sería A más B complemento. Esto sería A. Sería 0 más B complemento sería 1. Entonces la suma de eso me da, en este caso me da 1. Y así por cada una de las combinaciones, ¿no? Esto también me va a dar 1. Esto me va a dar 0 más 0, 0. 0 más 0,
Esto me va a dar 1 más 1. 1 más 1 me va a dar 1. 1, 1 or 1 sería esto, ¿no? 1 más 1 me da 1. Y 1 más 1 también me da 1. 1 más 0 me va a dar 1. Y 1 más 0 me va a dar 1. Con lo que valga 1 en una suma, en un OR, la salida va a ser 1 siempre. Entonces ahí tenemos el A más B complemento. Entonces una vez que tenemos esto, nos quedaría el producto entre A, o sea, todo esto nos quedaría A por B complemento por, vamos a definir esto como J, por ejemplo, no sé, vamos a darle un valor cualquiera. Entonces me quedaría A por B complemento por J. Entonces ahora hacemos eso. A por B complemento por J sería hacer el AND entre A por B complemento por J, que es todo esto, ¿no? Es esto. Entonces me quedaría, como esto es una multiplicación, con que una de las entradas valga 0, todo lo demás va a valer 0. Entonces, como en este caso A vale 0, por B complemento que vale 1 y J que vale 1, esto me va a dar 0. Esto también lo mismo, como A vale 0, no importa lo que valgan las demás entradas, el resultado final va a ser 0. Esto también lo mismo, va a ser 0. Esto va a ser 0. Y esto va a ser A que vale 1. Ahora sí tengo que evaluar B complemento y J. B complemento va a valer 1 porque B vale 0. Y J vale 1. Entonces la salida acá va a valer 1. Después, acá es lo mismo porque todos van a valer 1. O sea, la salida va a valer 1. B complemento, que es este, va a valer 1. Entonces va a quedar 1, 1, 1 por 1 por 1 por 1. Me va a quedar 1. Y después acá me va a quedar 1 por 0 por 0. Me va a dar 0. Y esto me va a dar 1 por 1 por 0. Por 1 por 0. Ya ahí me va a dar 0 el resultado final. Y ahora ya tengo el A, el B y el B complemento y J. Ahora lo que tengo que hacer es lo que me dio eso, hacerle un por J por C complemento. Entonces eso lo voy a agregar acá, lo voy a agregar con otra letra, o sea, todo esto ahora lo voy a llamar, no sé, K, por ejemplo. Esta es la forma más fácil de hacerlo. Entonces ahora K me va a quedar igual a esto por C complemento. Entonces esto es como cuando uno me valga 0, la multiplicación me va a dar 0. Entonces acá va a dar 0, acá va a dar 0, acá va a dar 0, acá va a dar 0. Esto me va a dar 1 por C complemento, que C vale 0, o sea C complemento va a valer 1. 1 por 1 me va a dar 1. 1 por 0 me va a dar 0. Y acá lo mismo, 0 por lo que sea me va a dar 0. Y 0 por lo que sea me va a dar 0. Bien, ahora lo único que nos quedaría es hacer K. Nos quedaría esto. K más el B. Que es este que está acá. Este B es este. Y este K es esto. Todo esto. Entonces, haciendo eso, me quedaría... Ese K más B va a ser el resultado de F, de la función final, ¿no? Entonces me quedaría F, acá F va a ser igual a la suma de esto por lo que valga B, por toda esta columna.
Entonces lo que hacemos acá es F K por B, esto me va a dar 0, por lo que sea me va a dar 0, 0, 0, perdón, 0, por lo que sea, no, más lo que sea me va a dar es lo que sea, ¿no? Entonces si es 0 más 0 me va a dar 0, 0 más 0 me va a dar 0, 0 más 1 me va a dar 1, esto es 0 más 1 me va a dar 1, esto es 1 más 0 me va a dar 1, 0 más 0 me va a dar 0, y 0 más 1 me va a dar 1, 0 más 1 me va a dar 1 de vuelta. Entonces acá obtuve los valores de la función f. Acá tengo mi tabla de verdad. A partir de acá, ahora tengo que aplicar Carnot. Entonces, ¿cómo era Carnot? Bueno, en este caso tengo que hacer una grilla que tenga todas las combinaciones posibles entre A y B. Disculpen la prolijidad, pero la desprolijidad. Me quedaría 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Eso es en la columna, y en la fila me quedaría 0, 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por definición, tengo que ver los puntos en donde la función vale 1 y tengo que representarlo en la grilla. Este 1 que está acá es igual a A complemento, porque A vale 0, por B, por C complemento, porque vale 0. Entonces esto sería 0, 1, 0. Acá va el 1. El siguiente 1 es en 0, 1, 1. 0, 1, 1 acá. El siguiente 1 es en 1, 0, 0. 1, 0, 0 acá. El siguiente 1 es en 1, 1, 0. 1, 1, 0 acá. Y el siguiente 1 es en todo 1 acá. Entonces, una vez que tengo eso, tenemos que reducir. Esto nos quedaría la función f, a, b y c. Nos quedaría, bueno, agrupamos acá estos 4, 1. Eso me va a quedar, bueno, la variable que no cambia en todas estas casillas, ¿cuál va a ser? B en su forma normal, sin complementar. Y es el único porque tanto A como B como C cambian. Esto más el 1 que me falta agrupar, que es este, que lo puedo agrupar con este otro 1. Y esto me va a dar A por C complemento. Y listo, este es el resultado. ¿Esto para qué es? Para que practiquen con las tablas de verdad, para que practiquen con Carnot y bueno, así a la hora de llegar al primer parcial van a estar bien preparados con eso. Profe, en la tabla de verdad cuando sumamos 1 más 1 es 1 nomás, no es Sí, 0. en este caso es 1 or 1. Sería, no es una suma directa, viste que si fuera suma directa sería una suma más tendría un redondelito, ¿no? Bien. En ese caso es un OR, es la conectiva binaria OR, la de la suma. Si ves el redondelito, sí, es una suma directa y eso es diferente. 1 más 1 ahí ya no es 1, es 2, es 0. Y bueno, y esto mismo tendrían que hacer para B, para C, y bueno, especifican acá los resultados. Y el último ejercicio, hasta acá, dice, probar que los siguientes dos circuitos implementan la misma función lógica. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, básicamente ahí es, yo tengo 4 entradas y una única salida. Entonces, ¿qué hago? En esas 4 entradas busco todas las combinaciones posibles entre esas 4, que sea, por ejemplo, empiezan con todas las combinaciones posibles: 0000, 00001, 0010 y así sucesivamente, esas 16 combinaciones que van a tener. Y lo que hacen es, para cada una de las entradas, se fijan si el valor final del circuito vale lo mismo. Entonces vamos a hacer así en la pizarrón acá, voy a copiar esto.
Profe, y si estiro una semana más la entrega. No una semana, pero lo que puedo hacer es estirarla para, no sé, el tipo, en vez de mañana, para el lunes o martes, si quieren. Para el martes a las 6 no tenemos clase, pero la idea es, recuerden que Por es... mí está buenazo. Profe, yo los primeros ejercicios los pude hacer, Ajá. me puse a buscarlo y los hice con una tabla. La tabla se puede usar, es lo mismo, ¿no? ¿Qué tabla? ¿De cómo calculas los bits? Sí, con los bits de paridad y los bits de datos y todo eso. Sí, sí, claro, lo podés usar. Haciéndolo con la tabla es el mismo resultado que haciéndolo a través de funciones, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, sí. Es que la tabla es una forma gráfica o mnemotécnica de cómo implementar las sumas directas. Pero sí, sí, lo podés hacer por las tablas. Y acuérdense, algo que acá no aparece, creo. A ver. Algo que acá no aparece es cómo se calcula cada bit de paridad. Eso es algo, recuerden que acá porque es un ejercicio por la plataforma, no es un parcial ni un examen. Pero en un parcial o en un examen, cómo se calcula el P y cómo se calcula el P se los va a dar a eso, la letra. Entonces ustedes solamente tienen que ver cómo implementar el S, que es hacer lo mismo que el P, más es el bit que le llegó de paridad, ¿no? Cómo se calcula el bit de paridad más el bit P que le llegó. Entonces eso recuerden, acá no aparece la fórmula, pero las fórmulas van a aparecer en los ejercicios y en los parciales o en examen. Cuando tengo un ejercicio de este tipo, se van a encontrar. O si no lo ven en la letra, yo les voy a decir, miren, tomen, se los pongo en pantalla o en pizarrón, lo que sea, para que lo vean, porque eso tiene que estar. Porque el objetivo es que ustedes con esa información no se la aprendan de memoria, sino que sepan cómo utilizarla para generar los bits de ese y encontrar y corregir errores. Profe, yo lo que me compliqué, vio que, no sé si puedo decir, pero tenemos 4 bits de paridad, ¿verdad? Sí. Con un código de 7 bits. Ujú. Pero en las fórmulas que usted pasó y todo eso, como lo hizo con cuatro bits, no está el P4, No, está con el P4. paridad 4. Y después no supe cómo calcularlo al P4. Claro, el tema es que en el ejercicio acá no lo hicimos nosotros con... Vos decís que lo hicimos con P0, P1 y P2. Con P1, P2 y P3 lo hicimos. Y Claro, si hay un P4, no. pero no hay ningún P4 acá porque son 7 bits. Entonces a mí yo tengo lo mal porque me dijo Si que vos tenés un P4 es porque tenés un tamaño de palabra mayor a 7. No debería. Tenés que utilizar el de 7, ¿no? Con, está. acuérdense que con 7 bits de paridad, perdón, con 7 bits de paridad no, con 7 bits, Con 7 bits de datos. con 7 bits en total, eso se dividen en dos partes, en los bits de datos y en los bits de paridad. Los de datos van a ser 4, son los que les da la letra, en el BCD, que es M4, M3, M2 y M1. Y los bits de paridad va a ser P3, P2, P1. Eso puede cambiar en la letra, puede decir, no sé, en vez de P1, P2 y P3, puede ser que diga P0, P1 y P2. Pero eso se les va a dar la fórmula, igual es lo mismo. Es la forma de llamar la variable nomás. Pero como era, hacemos así, gente, lo dejamos, lo cambiamos para el martes. Recuerden esto, que la idea de esto es eh, tener un feedback después, antes de los parciales. Y si ustedes tienen algún error o algo, no es que diga, no, me fue mal o hice algo mal. No, la idea es que yo vea los errores que están teniendo para que se los diga a tiempo y los puedan solucionar. Y a la hora de llegar al parcial, no cometan esos mismos errores y les puede ir mucho mejor. Profe, Diga. profe, disculpe que lo moleste, No, dale, pero. decime. O sea que estos 7 bits que nos está dando usted, ahí nos está dando los 4 de datos más los 3 de paridad. Claro, en esos... Porque o sea, por eso es que me da mal, porque yo pensé que esos 7 bits que nos estaba dando usted son 7 bits de datos, por eso yo calculé que eran 4 de paridad más, entonces me quedaba todo el código de 11 bits. Claro, pero no tenés ninguna secuencia de 11. Viste que tenés 4, están todos divididos con un guión y son todos de tamaño 7. Entonces ahora entiendo por qué no tengo uno de paridad 4.
Ese es So- el código es, entero. es solo paridad 3. Los códigos de Hamming se pueden generalizar para mayores tamaños de palabra, pero tenés que incrementar la cantidad de bits de paridad. Ahí Vean va. bien la letra, vean lo que les dice que tienen M4, M3, M2 y M1 son bits de datos esos. Pero Ah, los bien. bits totales son 7 que incluyen los M y los P, que son P3, P2 y Está, P1. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias por la aclaración, profe. No, no pasa nada, estamos para eso. No, cualquier duda que tengan, eh, consulten, pregunten y todo, así lo podemos solucionar bien a tiempo. Eh, bueno, lo corremos entonces para el martes a las 18. Yo les voy a agregar acá grupo. Esperen que ya cambio esto acá, si no me olvido. Entregable, editar, temporización, cerrar cuestionario. Queda martes 13 justito. Martes 13 las 20. Vamos a dejarlo a las 22 si no tenemos clase nosotros ahí, 22:00. Hasta las 22:00 tienen tiempo ahí, después cierra. Y vamos a cambiar la fecha del entregable 1 entrega, este también. Este, acuérdense, si ustedes tienen algún problema en la plataforma o algo y no sé, les da error, no sé, cualquier cosa, porque ha pasado de todo, mándenme por mail un PDF o un Word, lo que sea. Esto sería 12 de abril. 12 de abril a las 22 también. Recordar esto, ¿no? Está buenazo. Acá cambiamos las fechas, así que bien. Bueno, quedó entonces para el martes a las 22 este primer ejercicio. Y vamos a hacer otro más que es sobre diseño de circuitos. Esto es previo al parcial, ¿no? O sea, en las próximas semanas tenemos que liquidar otro más entregable que sea de circuitos combinatorios y circuitos secuenciales también. Y algo de von Neumann hasta lo que lleguemos de von Neumann. Pero eso va a ser más teórico que ejercicio. Los ejercicios vienen ahora en circuitos combinatorios, con ROM, con circuitos secuenciales, etcétera. Así que bueno, vamos a bajar un poco a tierra lo que vimos la clase pasada. Que lo voy a hacer acá en la pizarra para que se entienda. Porque si yo agrego un circuito de un arreglo de ROM, eh, no tiene gracia y se va a dar lugar a confusión. Entonces, vamos a hacer con ROM. Vamos a hacer esto. Cuando estamos trabajando con memorias ROM, nosotros tenemos una forma de organizar esa ROM. Ya vimos que las ROM son un circuito combinatorio, recuerden eso, porque en algún parcial, algún examen o algo se ha preguntado si una ROM es un circuito secuencial o un circuito combinatorio. Y es un circuito combinatorio. ¿Por qué? Porque las salidas, el valor de las salidas representan siempre al valor que se les presentan en las entradas. O sea, las entradas son las direcciones y las salidas son los datos. Entonces, si yo presento siempre la misma entrada, la misma dirección, voy a acceder siempre al mismo dato. Eso no tiene vuelta. Entonces, esa memoria se puede organizar de diferentes formas. Vamos a agregar un bloque constructivo de esto. Vamos a dibujar un bloque constructivo de esto. Que va a ser así. Una ROM, por ejemplo, se va a encapsular en una cajita. Esa cajita va a tener pines que son de entrada. ¿Cuántos pines? Bueno, pueden ser M pines que van a ir desde A0, A1 hasta AM-1. Estas son las entradas que son de dirección.
de entradas llamadas direcciones, ¿no? O lo que es lo mismo address en inglés. Y las salidas son los de datos. En el lado izquierdo del bloque constructivo siempre vamos a tener las entradas y al lado derecho las salidas. Estos datos van a ser desde D0, D1, D2, bueno, y así sucesivamente hasta DN-1. Entonces, estas salidas, que son los datos, ¿cuántas entradas va a tener? M. ¿Y cuántas salidas va a tener? N. Por eso es una memoria de M por N. Entonces esto acá vamos a agregar que es una ROM que tiene M palabras y N, y el tamaño de palabras es N. Existen otras entradas que las vamos a llamar CS y OE, que son las entradas que se llaman Chip Select y Output Enable. Estas entradas no son entradas de dirección, son entradas de control. Estas entradas, vamos a ponerle acá, entradas de control. Bien. ¿Cuál es el objetivo de arreglos de memoria? Es que no vamos a encontrar un integrado, no vamos a encontrar una memoria RAM, por ejemplo, o una memoria de lo que sea, en donde la capacidad total esté almacenada totalmente en un único banco. ¿Qué me refiero con banco? A una memoria, un módulo de memoria. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque vamos a tener muchos, esperen que voy a abrir las notas acá, así esta parte sí la podemos mostrar. Vamos a tener muchos bancos, cada uno de ellos con un diferente tamaño de palabra o de capacidad, y el objetivo es construir un arreglo, una memoria más grande con esos bancos de menor capacidad. Entonces, entonces, por ejemplo, si tomamos esta imagen de la clase pasada, es lo que mencionábamos. Es que en este módulo de memoria, en este caso es una memoria RAM, no es una memoria ROM, pero se puede ver bien claro de que acá tenemos un módulo de memoria, un banco de memoria, acá tenemos otro. Y bueno, y acá vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos esos están conectados internamente de alguna forma para brindar la capacidad de la memoria que tenga. Entonces, una memoria puede tener una capacidad. Vamos a agregar acá ROM. Acá. Puede ser que yo tenga una memoria que tiene un kilo palabras de 1. ¿Esto qué significa? Son memorias que tienen un K de palabras o de objetos, también es lo mismo, de tamaño 1 bit. Podemos tener, por ejemplo, una memoria que sea de un K por 8, que esto es una memoria que tiene un K de palabras de tamaño 8 bits. O podemos tener memorias que sean, por ejemplo, de 2000 palabras y el tamaño del objeto sea de menor capacidad, o sea, de 4 bits. Entonces esto es lo mismo que una memoria con 2K de palabras de tamaño 4 bits.
Si yo hago la multiplicación de esto, esto me va a dar, o sea, 2000 por 4 me va a dar 8000 palabras, o lo que es lo mismo 8K. Esta memoria, si yo hago la multiplicación, también va a ser 1K por 8 o 1000 por 8, también va a ser de 8K. O sea que el tamaño que tienen estas dos memorias es el mismo. Lo único que cambia es la distribución de cómo está organizado, cómo están, cuáles van a ser los bits para los objetos, cuántos objetos voy a tener. En el primer caso, nosotros tenemos 1000 objetos que tienen un tamaño de 8 bits, y en el segundo caso tenemos 2000 objetos que tienen un tamaño de 4 bits. Internamente, a nivel de capacidad, es la misma, exactamente la misma memoria. Entonces eso surgía para nosotros poder construir memorias de arreglos de memoria, que son, por ejemplo, crearme una memoria, no sé, de 1K por 8 a partir de memorias de 1K por 4, por ejemplo. Entonces vamos a crear eso. Supónganse que tenemos una memoria de 1K por 8, o sea, queremos implementar una memoria de 1K por 8 con memorias de 1K por 4. Entonces, esta era la primera forma de organizar las memorias. O sea, construir una memoria que tenga mayor tamaño de palabra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para eso tenemos que... las entradas que vamos a tener dos memorias que van a ser las dos memorias de 1K por 4. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, esta es una ROM de 1K por 4 y esta es una memoria de 1K por 4. Entonces, ¿cuántas entradas tiene? Y bueno, si yo quiero gestionar 1024 objetos o lo que es lo mismo, 1K, que por lo general se suele llamar o mal llamado 1000 objetos, es 1K, necesito 10 bits. Entonces yo con 2 a la 10 tengo 1024 objetos. Entonces esto significa que con 10 bits de entradas de dirección puedo direccionar esos objetos. Entonces, ¿qué hago? Estas memorias van a tener las entradas A0, la entrada A1 y así sucesivamente hasta A9. Acá tengo los 10 bits de entradas de dirección, desde A0 a A9. Entonces, ¿qué hacemos? En la ROM de abajo también vamos a tener eso. Vamos a tener A0, A1 y bueno, podemos seguir así hasta llegar hasta A9. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como salida vamos a obtener el dato 0. Como es una memoria de 1K por 4, va a tener 4 salidas solamente. Acá va a tener de 1. Acá va a tener de 2. Y acá va a tener de 3. Entonces acá estas serían las... Estas serían las 4 salidas de eso que está, de ese 4 que está después de acá, ¿no? Entonces, la segunda memoria va a ser lo mismo también. Va a tener de 0, va a tener de 1.
va a tener de 2 y va a tener de 3. Bueno, eso no se parece un 3, pero ahí va. Entonces ahora, ¿cómo, a qué es lo que yo quiero llegar? A una memoria que tiene un tamaño de palabra 8. Entonces, ¿qué hago con esto? Como necesito dos memorias de 1K por 4, porque si yo quiero obtener una memoria de 8 kilobits, lo puedo construir con dos memorias de 4 kilobits. Entonces, ¿qué voy a hacer? En una memoria voy a guardar los 4 bits menos significativos de ese objeto de 8 bits que quiero implementar, y en la otra memoria voy a guardar los 4 bits restantes. Entonces, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? En la entrada de mi nueva memoria, que va a tener una entrada que va a ser A0, A1, en realidad sería así, A0, A1 y A9. Esta es la memoria más simple de crear, una memoria con mayor tamaño de palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que conectar? El A0 de esta nueva entrada, este A0 que está a la izquierda, es el que va... Acuérdense que yo acá lo que quiero es encapsular después todo esto, crearme un bloque constructivo de una memoria que es de 1K por 8. Entonces, ¿qué hago? En esta nueva entrada, mi bloque constructivo, voy a conectar al A0 de la primera memoria ROM a al A0 de la segunda memoria ROM. Y así voy a hacer con cada una de las entradas de los A. Conecto acá, voy a la 1, acá. Bueno. Hasta el A9. El A9 también lo conecto acá. Bien, ¿y ahora qué hacemos? En las entradas presentamos la dirección y en las salidas de esta nueva memoria que estamos generando me va a presentar un objeto que va a tener tamaño 8. Acá voy a tener AD0, acá voy a tener AD1, acá voy a tener AD2, acá voy a obtener AD3, acá voy a obtener AD4, después AD5, D6 y D7. Acá tengo las 8 salidas de datos. Entonces, ¿qué hago? Dividimos la palabra que va desde D7 a D0, la dividimos en dos partes. Agrupamos en un nibble en 4 bits. En los primeros 4 bits almacenamos en una memoria ROM y los siguientes 4 bits en la otra memoria ROM. Entonces lo que hacemos es conectamos este D0 con este D0, este D1 con este D1, este D2 con este D2 y este D3 con este D3. Entonces ahora, ¿qué hacemos? En la segunda ROM lo conectamos a los siguientes bits de datos de salida, que es donde vamos a guardar los bits más significativos de ese objeto de 8 bits. D2 lo conectamos con D6 y D3 lo conectamos con D7. Entonces, de esta manera, si me genero el bloque constructivo, voy a obtener esto vamos a copiarlo, tenerlo ahí. Vamos a obtener una nueva memoria que va a tener como entrada un bit de datos de D0 de A0, de A1 hasta A9, y de salida va a tener desde D0, D1 hasta D7. Está pronto. Y acá tenemos una ROM
de 1K por 8. Entonces construimos una memoria de 8K con dos memorias de 1K, de 4K, perdón. Eso también podríamos simplificarlo un poquito más y decir, bueno, podemos tengo memoria solamente de 1K por 2. Bueno, con 4 memorias de 1K por 2 podría ser exactamente lo mismo. Tendría un circuito un poco más complejo, pero es lo mismo. Entonces ese era el primer arreglo de memoria que era implementar una memoria de 1K por 8 con memorias de 1K por 4. Entonces ahora vamos al segundo ejemplo, que es incrementar una memoria de, por ejemplo, incrementar la cantidad de palabras con memorias. Entonces, por ejemplo, acá vamos a construir, vamos a copiar esto, vamos a construir una memoria de 2K por 8 con memorias de 1K por 8. Entonces ahora que tenemos memorias que tienen mayor cantidad de palabras y el tamaño de la palabra es el mismo, el tamaño del objeto es el mismo. Entonces acá es la misma idea. Una memoria de 2K por 8 es una memoria de 16K, de 16 kilobits. Necesito dos memorias de 8 kilobits para implementar eso, independientemente de cómo sea la organización interna de esa memoria. Vamos a implementarlo. Entonces tenemos una memoria. Vamos a tomar la que hicimos hoy. Vamos a tomar esta. A ver si nos queda. Vamos a tomar esta, mira. Esta memoria, este bloque constructivo que generamos, vamos a necesitar dos. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, ahora la cantidad de objetos que vamos a direccionar va a ser diferente. Va a tener el doble de las memorias que tenemos. Porque esto ¿en qué se resume? En que vamos a obtener como entrada a 0. Vamos a obtener a 1 también. Pero vamos a seguir teniendo entradas a 2, a 3, a 4, a 5, a 9. Y vamos a tener una nueva que va a ser a 10. ¿Por qué? Porque si yo quiero direccionar 2048 objetos o 2K, lo que tengo que hacer es direccionarlo con 11 bits. 2 a la 11 es 2048. Entonces, como tengo este 11 acá, voy a tener que tener 11 entradas de dirección. Entonces van a tener las direcciones normales y vamos a tener una nueva que es esa A10, que A10 va a ser la que va a seleccionar en el objeto. Los 2048 objetos se van a dividir en dos partes. Los primeros 1024 van a ir en una memoria y los siguientes 1024 van a ir en otra. ¿Qué hace este bit A10? Selecciona en la salida de la memoria que estamos construyendo el objeto que seleccionó, dependiendo de la dirección que se seleccionó, cuál va a ser el objeto que va a salir. Entonces para eso la conexión se sigue manteniendo entre A0 con A0, A1 con A1 en ambas memorias. Este A1 acá viaja a este A1 acá. El A0 acá viaja con el A0 de acá. Y lo mismo con los A9. Vamos a agregarle el A9 acá también para que se vea. A9 acá a la 9 del módulo de abajo. Y ahora, ¿qué ocurre? En el A10 se va a agregar a una compuerta NOT que me dice que si A10 es 0, o sea, si acá viene un 0, acá va a haber un 1.
Pero si a 10 viene un 1, acá va a haber un 0. O sea, eso es el resultado del NOT, ¿no? Entonces, ese A10 se va a usar para seleccionar cuál va a ser la ROM que yo presenté en los bits A0 y A9. O sea, hay dos chances. O elijo la ROM de arriba o elijo la ROM de abajo. O sea, no. O elijo una u otra. Tengo que ver quién me representa a qué. Entonces vamos a hacer así. Si elegimos el 1, perdón, el 0. O sea, si A10 vale 0. Acá va a llegar un 0. Y acá va a haber un 1. Entonces vamos a usar para que en las salidas de la ROM se activen solamente los bits de datos de quién, de la ROM 1, no lo de la ROM 2. Entonces para eso lo que hacemos es, esto en el teórico estaba con unos multiplexores, estaba un poco confuso el circuito, lo vamos a hacer de manera simple. Es así, tenemos un operador AND acá, el cual ingresa el valor de 0. Tenemos otro operador AND que ingresa el valor de 1. Y tenemos otro operador más que ingresa ¿quién? La salida de la memoria 1 de 7. Entonces ahora este 1 que está acá, lo que se va a encargar es de ser la entrada a cada uno de esos AND. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a hacer el circuito primero. Esto acá, esto entra acá. Y esto entra acá. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la salida del AND, cuando acá valga 1, acá, o sea, cuando A10 valga 0, este 0 va a llegar a este NOT, se va a negar y acá va a valer 1. Entonces, como toda esta línea va a valer 1, ¿qué significa eso? Que va a ser 1 por el resultado de la otra entrada. Y la salida de ese AND va a ser, como va a tener una entrada que siempre va a valer 1, va a ser la del objeto de datos que esté guardado en esa dirección. La dirección es la que va desde A0 hasta A9. Entonces, vamos a hacerlo más gráfico esto. Cuando A10 valga 0, acá va a llegar un 1 y la siguiente entrada va a ser de 0. Entonces, ¿qué va a ser la salida esta? De 0. ¿Por qué? Porque sin importar lo que valga de 0, esto ya lo vimos por propiedad de la álgebra de Boole, nos queda que la expresión es t0 por 1. Y cuando lo multiplico por 1 a una expresión o a una variable, es la identidad del 1. O sea que obtengo en la salida el mismo valor de esa variable. Entonces, ahora hasta acá solucionamos una parte. Pero ¿qué ocurre? Porque yo quiero que en la salida tenga de 1. Tenga de 1. La salida tenga de 2. Y así sucesivamente hasta que tenga de 7. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo conecto esto acá directamente, ¿qué va a ocurrir? Que la memoria final siempre va a dar la salida de la primera memoria o 0. Del objeto que yo selecciono en la primera memoria o 0. ¿Por qué? Porque si yo a A10 lo hago valer 1, ¿qué ocurre? A toda esta riel va a valer 1, 1, 1, acá se va a negar, esto va a ser 0 en vez de 1, y al dar 0 acá va a llegar un 0 a cada uno de estos AND, a estos 7 AND que vamos a tener acá. Me faltaron los puntitos, pero son 7 AND, uno por cada pin de datos de la ROM 1. Entonces, como son 7 AND por 0, esto va a ser 0, y acá, si yo selecciono un dato de la ROM 2, así como lo tengo cableado ahora, me va a dar 0 la salida. Si selecciono un dato de la ROM 1, me va a dar el dato que quiero. Entonces, ¿qué tengo que agregar acá? Tengo que hacer primero lo mismo que hicimos acá. En la ROM 2 tengo que hacer lo mismo que la ROM 1. Agregar por cada salida de datos
una compuerta AND. O sea, voy a agregar 7 compuertas AND más. Entonces me queda la entrada de datos acá. Y como salida ahora, bueno, me queda agregarle la otra entrada a estas compuertas de AND de datos, que la otra entrada sería esto, el valor de A10 sin complementar, sin pasar por la negación. Entonces acá nos queda primero, segundo, y tercero. Bien. Y ahora, porque queremos que estas salidas también se puedan enviar a las salidas de la memoria que estoy construyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Para esto, eliminamos esto, agregamos un operador OR acá. Y le agregamos a ese operador OR como entrada el bit de datos de ambas memorias, el mismo bit de datos de ambas memorias. Entonces acá nos queda el D1, este D1 que está acá, nos va a quedar como entrada perdón, del D0. El D0 nos va a quedar como entrada de la primera ROM y el de la segunda, que es esta. Entonces nos quedaría agregar acá acá. La segunda compuerta AND nos queda a la segunda compuerta OR. Así sucesivamente por cada una de todas las salidas de datos que tengamos en la ROM hasta llegar hasta D7. En D7 tenemos acá a la última ROM. Entonces, de esta manera, ¿qué va a ocurrir? Si yo, bueno, esto me falta acá. De esta manera, yo puedo encapsular todo esto en un nuevo bloque constructivo que va a ser la memoria de 2K por 8. Entonces acá nos va a quedar, si hacemos este bloque constructivo, nos va a quedar una memoria que va desde A0 hasta A10. Y acá va datos 0, la misma cantidad, ¿no? Que es hasta datos 7. Entonces esto nos quedaría una ROM de 2K por 8, que la construimos con dos memorias de 1K por 8. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito estas compuertas acá. ¿Qué ocurre? Cuando yo selecciono A10 igual a 0, vamos a darle valor a esto, vamos a borrar esto. Cuando yo selecciono A10 acá, vamos a darle un valor acá. A 10 le vamos a dar el valor 0. Bueno, si analizamos el circuito, el 0 se va a replicar por acá, va a llegar a esta compuerta de negación y acá se va a transformar en un 1. Y ese 0 se va a replicar por acá y va a seguir 0. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando A10 vale 0, en todas estas compuertas AND que hay en las salidas de datos de la ROM 2, va a haber una entrada que va a valer 0. Entonces las salidas van a ser todas ceros. Todos esos ceros van a llegar a estos OR y no van a afectar en el resultado del OR porque es 0 el valor de entrada. Entonces, pero en el caso, después de seguir en este 1, que es el valor de A10 complementado, este 1 va a llegar a cada una entrada de estas AND y estas AND van a copiar en la salida el valor del dato que le llega en la entrada. Entonces acá va a quedar de lo que valga de 0, acá va a quedar lo que valga de 1
y acá lo que valga D7. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este D0 llega a esta compuerta OR, va a llegar un D0 por esta entrada y la otra entrada que va a valer 0. ¿Por qué? Porque acá todo esto va a valer 0. Esto va a valer 0, esto va a valer 0 y todo esto va a valer 0. Entonces, ¿qué hace ese OR? Eso va a ser una suma que va a ser entre D0, internamente esto va a ser D0 más 0. ¿Qué valor va a ser eso? D0. Entonces en D0 se va a presentar... acá me falta... Esto es D0. Y después me agrego un D1. Esto es un D1. Bueno. Me quedó mal acá porque ahí no tengo 8 salidas, tengo 7 salidas. Entonces sería D1, D2, hasta D7. Ahora sí. Entonces me va a quedar que ese D0 va a salir... No. Sí, está bien. Esto es D0. Esto es D1. Ahí va. Entonces este D0 de acá va a llegar a este D0 de acá. Algo totalmente diferente cuando yo seleccione A10 igual a 1. ¿Por qué? Porque vamos a seguir el circuito. Y cuando A10 es igual a 1, borramos acá, borramos acá. Cuando A10 es igual a 1, este 1 viaja por acá, viaja por acá. Todas estas compuertas van a tener una entrada que va a valer 1. O sea que la salida de eso va a ser el valor de datos de esa ROM 2. Esto es de 0, esto es de 1 y esto es de 7. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que podemos hacer es que acá, este de 0 va a llegar acá, este de 1 va a llegar acá, y ese 0 llega a esta compuerta NOT, se complementa ese valor, se transforma en, ese 1 se transforma en 0, y este 0 me va a afectar a todas estas AND que tenemos en la salida de datos de la primer ROM. Entonces esto me va a dar todo 0. Esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, y esto me va a dar 0. Entonces ahora, ¿qué tenemos? En las salidas de esa memoria tenemos el operador, dependiendo del bit A10, lo que valga, puede ser que se me presente en la salida general los datos de la memoria ROM 1 o los datos de la memoria ROM 2. En estas compuertas AND va a haber de una ROM o de la otra que va a tener el dato en la salida, en cada AND, o va a tener un 0. Y en cada uno de estos OR les va a llegar una entrada que va a valer siempre 0 y la otra que va a valer el dato que se seleccionó. Bien, sigamos un ratito más y hoy sí capaz los libero un ratito antes. Bueno, esto es construir ahora. Construimos una memoria con mayor tamaño de palabra y ahora construimos una memoria con mayor cantidad de tamaño de palabra. Pero, ¿qué ocurre? Se puede ver en este circuito que tenemos acá que dependiendo de la ROM que se seleccione, la salida de la otra ROM va a valer 0. La que no se selecciona va a valer 0. O sea, estos AND acá van a valer todos ceros. Entonces, acá es donde entra a jugar lo que es el chip select. El chip select, vamos a copiar esto. El chip select es... Bueno, el chip select es una entrada en la cual se llama CS, chip select, que tiene dos... Bueno, si analizamos la tabla de verdad,
va a ser así. El comportamiento, supónganse que esto es el valor del chip select. Puede ser dos cosas, o es 0 o es 1. Entonces la salida, los datos todos, vamos a llamar DI para llamarlos a todos los datos, va a ser cuando chip select valga 0, la salida va a valer 0. O sea, todas las salidas van a valer 0. Y cuando chip select valga 1, la salida va a ser la del dato que está ahí almacenado. DI. Esto podríamos agregarlo mejor. En vez de D, podríamos agregar el S mejor. Vamos a ponerle S. Entonces la salida de la ROM va a ser, si chip select vale 0, va a ser 0. Y si chip select vale 1, la salida va a ser lo que representa ahí el dato. Entonces para eso vamos a modificar estas ROM con eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la entrada chip select. Ahora vamos a sacar esta parte, la vamos a sacar. ¿Por qué la vamos a sacar? Porque ahora podemos quitar con chip select esta compuerta AND. Porque sabemos que la ROM que no se selecciona va a valer siempre 0. Entonces con eso usamos la definición de chip select. Entonces para eso borramos esto. Y borramos esto. Esto no va a ir acá. Esto acá no va a ir. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora? Bueno, los bits A se mantienen. La ROM ahora va a tener una entrada que se llama chip select. Y acá también va a tener una entrada que se llama chip select. Entonces ahora vamos a hacer esa modificación que hicimos. Si A10 vale 0, como lo teníamos hace un ratito, lo tenemos acá. Si A10 vale 0, se selecciona la ROM de arriba y se presentan en la salida final los datos de esa ROM. Si A10 vale 1, se presentan los datos de la ROM de abajo. Entonces para eso, ¿qué hacemos? Ese mismo comportamiento. Si A10 vale 0, lo que voy a hacer es esto. Miren, voy a agregar esto acá, una compuerta AND, una compuerta OR, NOT. Y lo que voy a hacer es, si A10 vale 0, le voy a hacer llegar al chip select en 1 a la primera ROM. Y el chip select en 0 a la segunda ROM. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A10 vale 0. Este 0 pasa por acá, por acá, por acá. Llega a la entrada chip select de la segunda ROM. Y automáticamente, como por definición, chip select tiene la entrada en 0, todas las salidas de la memoria, de esa memoria, van a valer 0. Y las entradas, perdón, y en la primer ROM, cuando A10 vale 0, se complementa el valor de A10, acá va a valer 1, y le va a llegar chip select en 1. Como le llega chip select en 1, ¿qué hace? Activa las salidas de la ROM. No presenta solo 0, las activa por la definición de chip select. Entonces lo que hace, esto lo que nos permite es hacer esto. Al OR ahora le enviamos directamente las salidas de datos de las dos memorias. ¿Y qué nos ahorramos? La compuerta, las AND que teníamos ahí en las salidas de las dos ROM. Acá y D7 con D7, acá y acá. Bien, entonces ahora, ¿qué se nos va a presentar en este ejemplo específico? Cuando A10 vale 0, todo esto va a valer 0, acá, todo esto va a valer 0. Entonces, esto va a enviar 0 por acá, 0 por acá, 0 por cada una de las 7 salidas de datos de la ROM 2. Entonces acá vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Y en cambio, en la primera ROM les va a llegar, acá le va a llegar el D0, esta entrada, acá le va a llegar el D1,
y acá le va a llegar el de 7. ¿Qué valor llegan las otras entradas? Acá llega 0, acá llega 0, acá llega 0. ¿Por qué? Porque chip select de la ROM 2 está seteado en 0. Entonces acá reducimos un poco el diseño de la memoria utilizando la entrada chip select, la entrada de control chip select. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos un caso similar al anterior, en donde tenemos una compuerta, las compuertas OR van a tener una entrada que es el dato y otra entrada que va a valer 0. Entonces no tiene mucha gracia esto implementarlo. Para eso se agregó lo que se conoce la lógica del tercer estado que mencionamos allá. En la lógica del tri-state se le agrega a las memorias otro chips, otra entrada que se llama output enable. Entonces en output enable también la misma idea. Si output enable puede valer dos estados, o es 0 o es 1. ¿Cuál va a ser la salida? Bueno, si output enable es 0, la salida va a ser el tercer estado, el tri-state. Vamos a poner tri acá. ¿Qué significa este tercer estado? Que puede ser un 0, un 1 o lo que sea. Va a oscilar entre esos dos valores. ¿Qué me determinan el valor de ese tercer estado? Otros componentes que tengan el circuito. Entonces output enable cuando valga 1, la salida va a ser la del dato de I. Entonces esto, si le agregamos el output enable ahora a cada ROM, y acá también tenemos el output enable, lo que vamos a agregar vamos a agregar el A10. El A10. Bueno, vamos a terminarlo con este ejemplo y les explico en las notas que lo van a encontrar un poco diferente. Porque tanto en las notas aparece el chip select y el output enable como entrada al bloque constructivo en general. No lo utiliza directamente en el A10. ¿Por qué? Porque puede ser que esa memoria que me estoy construyendo le quiera dar soporte también a output enable y a chip select. Quiera darle esas entradas también. Por ejemplo, deshabilitar todo o no. Entonces para eso vamos a terminar este ejemplo y después mencionamos lo del teórico. Bueno, en este caso nos quedaría que el output enable, dependiendo de la memoria que queramos implementar, bueno, esto volaría. Y lo que hacemos es esto, miren, esto es sumamente fácil. Que se conecta de 0 con D0 acá, D1 con D1 y D7 con D7. Entonces, esto lo que mencionábamos ayer es que si la compuerta no soporta output enable, la lógica del tercer estado, igualar estas dos salidas, por ejemplo, esto con esto, lo que produce es como es como si fuera una igualdad esto, que esta función de salida sea igual a esta otra función de salida, cuando en realidad pueden estar representando diferentes cosas. Entonces
Si no soporta la lógica del tercer estado, las memorias, y yo hago esto, lo que voy a ocasionar es que acá haya un cortocircuito y que las memorias se vayan a quemar. Esos módulos se van a quemar. Entonces, para eso la memoria tiene que soportar Output Enable. Entonces, en el Output Enable, en el A10, lo podríamos implementar también de la misma forma y decir, bueno, si agrego un 0, tengo que agregar un Output Enable. Agrego otra compuerta not acá, y me queda que Output Enable tiene que valer 1 en la primera compuerta, y en la segunda puede valer 0. Entonces, de esta manera, cuando A10 valga 0, en la primer ROM le va a llegar el chip select en 1 y el output enable en 1, por lo cual las salidas de datos van a ser lo que el dato está representado entre los bits de direcciones de A0 a 9. Pero en la segunda ROM, en la ROM 2, como chip select y output enable está seteado en 0, porque A10 vale 0, ¿qué va a ocasionar? Eso de que las salidas de esa ROM estén todas en la lógica del tercer estado. Entonces, como están en la lógica del tercer estado, van a optar, se va a poder asignar el valor que tiene la salida de la primera ROM, de ese mismo pin de datos. Entonces nos queda, esto está en la lógica del tercer estado, como está en la lógica del tercer estado, se adecua el valor de este de 0 que está acá. Y acá tengo la salida de 0. Bien, ¿qué puede ocurrir? Esto es que yo, el bloque constructivo que genero acá, este bloque constructivo, puede requerir tener estas entradas también. Porque si ven un poquito aquí, si yo encapsulo todo lo que está acá en amarillo, van a ver que tengo los pines de datos de 0 a D7 en salidas, y en entradas tengo desde A0 hasta A10. Pero no tengo ningún output enable ni un chip select. Por ejemplo, si yo quiero gestionar esa memoria que me construí en un chip select y en un output enable, no tienen entrada output enable ni chip select. Entonces, para implementarle esas entradas, se agrega un circuito de control, un circuito de selección, que va a ser de esta forma. Miren, se agregan dos compuertas. Bueno, esto lo voy a borrar. Esto no va. Esto no va. Se agrega una entrada que va a ser el output enable, por ejemplo el chip select primero, y el output enable. Entonces, ¿qué hacemos? En el A10, que era el que nosotros habíamos utilizado, se generan dos compuertas que son, se genera en el A10, se genera un AND acá, dos AND, uno va a ser A10 ahí, acá, y uno de esos AND va a ser el OE y otro el chip select. Esto va para acá. Oh, disculpen. Este va para acá. Y este va para acá. Bien, y ahora, ¿qué se hace? Eso es para seleccionar la ROM, una ROM, ¿no? Pero nos queda agregar esto acá, nos queda agregar otras dos compuertas AND para el valor de chip select y de output enable de las entradas de la ROM 2, que en este caso se tiene que complementar esto.
imagínense que generamos una compuerta NOT acá y complementamos esto acá, esto acá, y en el output enable lo conectamos con el output enable de acá, y el chip select lo conectamos con el chip select de acá. Entonces, de esa manera, cuando, por ejemplo, si yo quiero deshabilitar el chip select, si yo quiero deshabilitar todo este bloque constructivo, lo que hago es seteo el chip select, por ejemplo, lo quiero setear en 0, agrego chip select en 0, y ese 0 me va a afectar a que la salida de este AND será 0, por ende le va a llegar un 0 al chip select, y este 0 también me va a afectar a este otro AND, la salida va a ser 0, por ende en las dos memorias va a llegar chip select en 0, y eso va a ocasionar que la salida sea 0. ¿Cuándo va a ser 0? Si el output enable vale 1. Si el output enable vale 1, las salidas van a ser todas 0. Pero si el output enable vale 0, las salidas de las dos ROM van a ser en 3 estados, en tri-state. Y eso lo que ocasiona es que los dos módulos estén en tri-state. Entonces este bloque constructivo se puede conectar en otro circuito y se adecue el valor de estas salidas de D0 a D7 al valor de ese otro circuito. Bien, y de esta manera, conectando este circuito para gestionar chip select y output enable en ambas ROM, tenemos el valor de salida. Algo a tener en cuenta acá es esta tabla de verdad que tenemos acá. Vamos a hacer una que sea, vamos a hacer las combinaciones posibles entre chip select y output enable. ¿Cuál va a ser la salida en función a esas dos entradas que varíen? ¿Cuál va a ser ese? Bueno, tenemos las combinaciones van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Si es 0, 0, el resultado va a ser, de esto va a ser tri-state. Si es chip select vale 0 y output enable vale 1, el resultado va a ser todo 0, porque chip select vale 0. Si es output enable y chip select vale 1, el resultado acá va a dar tri-state. Y si el resultado es en output enable y chip select valen 1, el resultado va a ser el dato que está ahí almacenado, el de i, que puede ser de 0, de 1, de 2 hasta de 7. Esto ténganlo en cuenta porque esto se ha llegado a preguntar en las pruebas y eso. Y bueno, eso sería todo lo que lo de memorias ROM que vimos ayer. ¿Alguna duda hasta acá, Urice? ¿Cómo venimos? Así explicándolo se entiende. El tema va a ser cuando tengamos que construirlo nosotros. Claro, en los ejercicios, cuando hagamos el otro entregable, que va a haber un ejercicio de esto, lo que ustedes van a tener que hacer es esto, miren. Esto. Ahí acá. Esperen ¿dónde está esto? Van a tener que hacer o bueno, dependiendo de lo que quieran construir, lo que les pida la letra, ¿no? O les puede pedir esto, una memoria que tenga mayor tamaño de palabra, o les puede pedir una memoria que tenga mayor cantidad de palabras, como es esto. Esto lo pueden hacer así, o pueden utilizar tri-state y chip select y lo pueden dejar así, como les queda. Siempre tienen que tener en cuenta de qué es lo que van a estar trabajando. Si les piden una memoria de mayor tamaño de palabra o una memoria con mayor cantidad de palabras. Pero no son complicados estos ejercicios. Estos siempre aparecen en los parciales o en examen como ejercicio práctico.
construir una memoria o concatenar esto y decir, bueno, construir una memoria de 2K por 8 con memorias de 1K por 4, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, tendrían que utilizar 4 memorias de 1K por 4. Y bueno, no más que eso. Vamos a hacer una... Bueno, si no tienen dudas ni consultas de esto, vamos a hacer una intro de, de flip-flops, que es nuestro siguiente tema, y liquidamos. Hacemos 5 o 10 minutitos más y cerramos por ahí. Bien, entonces... Bueno, flip-flop. ¿Qué son los flip-flop? Bueno, básicamente es un circuito lógico que tenemos que analizar que tiene un comportamiento bastante particular. Bueno, veamos la definición y los diferentes tipos de flip-flop que hay. Hay flip-flop del tipo RIS que son sincrónicos, que tienen una señal de referencia de reloj. Hay flip-flop del tipo asincrónico que no tienen señal de referencia. Hay flip-flop de diferentes tipos, uno que es el tipo, bueno, el RIS, el tipo T, el tipo JK, el tipo D. Son diferentes tipos que, bueno, existen más, pero son los que vamos a mencionar en este curso. Bueno, hay flip-flop que tienen entradas que se llaman set y clear, y hay flip-flop que tienen entradas que se llaman clock enable o no. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, supónganse que no sé, en algunos ciclos de reloj no quiero cambiarle el valor al flip-flop. Entonces, ¿qué hago? Seteo esa entrada en bajo y no tomo en cuenta las entradas de reloj de referencia. Entonces, ¿qué es un flip-flop? Básicamente un flip-flop es un circuito secuencial, es un circuito en el cual el valor de la salida no está determinado por el valor de la entrada, sino que también por valores pasados. O sea que entra a jugar el tiempo con esto. ¿Qué valores pasados tuvo en la entrada? Llegaron a determinar el valor que está actualmente en la salida. Eh, bueno, ¿qué es un flip-flop asincrónico? Básicamente es un flip-flop que no tiene una señal de referencia. ¿Y cómo es el circuito lógico? Bueno, vamos a verlo a eso. Vamos a usar un documento nuevo acá. Flip-flop. Bien, el circuito lógico es bastante... En un flip-flop asincrónico es bastante simple. Consta de... Bueno, lo voy a hacer acá y después lo vamos a implementar después en el simulador, pero hoy vamos a hacerlo en papel nomás. Esto es... Acá. El circuito consta de dos compuertas NOR, o sea que son OR negados. Este es el símbolo, bueno, del OR. Y si le hacemos un círculo al final, es un NOR, es la negación. Dos compuertas NOR. Que están... Bueno, acá esta es una salida que se llama Q. Esta otra es una salida que se llama Q complemento. Y lo que ocurre es que tenemos una entrada aquí que se llama R. Otra entrada aquí que se llama S. Y cada NOR está retroalimentado por el otro NOR. Entonces esto acá tenemos. La salida del segundo NOR va a la entrada del primero. Y la salida del primero va a la entrada del segundo. Entonces, ¿qué estado tiene esto? Bueno, vamos a analizarlo. Si tenemos dos entradas, que es R y S, si hacemos una tabla de verdad, con esto nos da la entrada 0, 0, la entrada 1, 0, la entrada... Perdón, vamos a seguir el orden. 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces vamos a analizar qué ocurre. La salida,
como mencionábamos que esto entra a jugar en diferentes instantes de tiempo, eh, vamos a llamarle Qn-1. O sea, en función de lo que valga el flip-flop en el instante n de tiempo, los valores que presenten las entradas, ¿cuánto va a valer en el siguiente instante de tiempo? Bueno, primero vamos a tomar el ejemplo, vamos a dejar el primero, no lo analizamos en un ratito. Vamos a tomar este. ¿Qué ocurre si R es igual a 0 y S es igual a 1? Bueno, básicamente vamos a analizarlo. Nos queda que este 1 que está acá, la salida del segundo NOR, como acá una entrada vale 1, ¿qué va a ocurrir? Como una entrada vale 1 en el NOR, bueno, vamos a hacer la tabla de verdad del NOR. El NOR es... Vamos a tomar dos variables, A y B. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. El NOR, vamos a hacer A. Vamos a hacer NOR B. Esto va a ser hago un OR entre A y B y lo complemento, ¿no? Entonces esto es 0 OR 0 es 0 y lo complemento me va a dar 1. 0 OR 1 me va a dar 1, lo complemento me va a dar 0. Esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Eso es básicamente, es hacer el OR y negarlo. Entonces acá esto lo que nos dice es que si en el OR, en el NOR, una entrada, por ejemplo acá, si B vale 1, no importa lo que valga A, el resultado final va a ser 0. Y si B vale 0, no importa lo que valga A, el resultado final, si B es 0, el resultado final es el valor complementado de A, básicamente. Entonces esto nos queda que si S es igual a 1, podemos definir que S va a ser B. Entonces no importa lo que valga A, la salida del segundo flip-flop va a ser 0. Entonces lo que va a ocurrir, o sea, no importa lo que valga la entrada a ese NOR, sería esto, ¿no? O sea, esto suponemos así que esto puede ser 0 o puede ser 1. Bueno, pero si hay una entrada que vale 1, no importa si esto vale 0 o vale 1, el resultado va a ser siempre 0. Entonces, como el resultado va a ser siempre 0, en la siguiente entrada al flip-flop, en el siguiente instante de tiempo le va a llegar R igual a 0 y la siguiente entrada va a ser 0. Entonces, cuando tengo la combinación de 0, NOR 0, la salida va a ser 1. Entonces, en un instante de tiempo, Qn más 1, en esta entrada la salida va a ser 1. Ahora, ¿qué ocurre si ocurre lo inverso a esto? Si R vale 1 y si S vale 0. Entonces acá hacemos el mismo razonamiento, pero empezamos con el primer flip-flop. Como acá va a llegar un 1, vamos a borrarlo. Como en la primera entrada del primer flip-flop le va a llegar un 1, no importa lo que valga la segunda entrada, según la tabla de verdad, la salida va a ser 0. Acá. Entonces este 0 se va a replicar acá y al segundo flip-flop le llega 0, NOR 0. Y 0, NOR 0 nos va a dar 1, como dice la tabla. Entonces esto nos va a dar 1. Y si seguimos analizando incluso acá, miren lo que va a ocurrir. Este 1 va a llegar acá y va a quedar 1, NOR 1. Y 1 NOR 1 va a ser 0. Que es el mismo resultado que nosotros habíamos dicho que iba a tener. Entonces en este comportamiento, en R igual a 1 y S igual a 0, acabo de tener un 0 en Qn más 1. Y ahora hay que tener en cuenta en R y en S. Vamos a hacer el primero. ¿Qué pasa si R y S valen 0? Ambos.
Bueno, en ese caso tenemos que saber primero, como ambos son cero, tenemos que saber cuál va a ser el valor de... cuál era el valor en n de q. Entonces acá puede valer dos cosas. O que acá esto valga 0. Y como eso vale 0, vamos a analizar qué ocurre en ese caso. Si valía 0, en el segundo flip-flop se va a presentar la combinación. Vamos a borrar este 1 que está acá. Que menos se parece a un circuito. Bien, entonces como Q vale 0, en el segundo flip-flop llega la combinación 0-0. Con la combinación 0-0 sabemos que el NOR va a dar 1. Entonces como va a dar 1, en el primero flip-flop le va a presentar 0, NOR 1. Entonces con 0, NOR 1, el resultado, ¿cuál va a ser? 0, que es este 0 que está acá. Entonces está bien, en QN, si valía 0, en el siguiente instante de tiempo va a seguir valiendo 0. Pero ¿qué ocurre si valía 1? Acá. Si vale 1, Q, lo que va a ocurrir es que se va a presentar este 1 acá. Este 1 se va a presentar acá. Bueno, esto va a ser 0, 0 y el Q va a valer 1. Entonces acá me va a llegar la combinación 0, 1. En la combinación 0, 1 me va a dar 0 acá. Y acá me va a llegar el 0, 0. Y la combinación 0, 0 en el primer flip-flop me va a dar un 1. Que es el mismo 1 que tenía acá. Entonces, ¿qué podemos determinar con esto? Que en el siguiente instante de tiempo, en Qn más 1, se va a persistir el valor que estaba en Qn. Y nos queda solamente el último caso. El último caso, que es este. Cuando los dos valen 1, acá vamos a ver que ocurre cierta idea, que es que el segundo flip-flop nos queda un NOR, 1 NOR 1 nos va a dar 0, acá, y al primero nos va a llegar 1 NOR 0. La salida de eso, ¿cuánto nos va a dar? 0. Entonces, esto ya hay un error. ¿Por qué? Porque Q es no tiene que ser igual a Q complemento. Por definición, en el álgebra esto no se cumplía. El Q no es igual al Q complemento. El Q es igual, o una variable cualquiera, es igual al complemento del complemento. Eso sí, por propiedades lo vimos que era así. Pero, ¿qué significa esto? Que la combinación en el flip-flop RIS 1-1 no se va a considerar válida, va a estar indefinida. Entonces con esta tabla ya podemos entrar a trabajar. ¿Qué es un flip-flop? Es la unidad mínima para almacenar un bit, básicamente. Con un flip-flop podemos almacenar un único bit y la forma complementada de ese bit. Pero bueno, esto lo pueden encontrar en algún parcial o en algún examen. A veces hay alguna pregunta que diga, no sé, se quieren almacenar 16 bits. ¿Cuántos flip-flops son necesarios? Bueno, 16. Si yo quiero almacenar 16 bits, tengo que almacenar 16, tengo que utilizar 16 flip-flop. Si quiero almacenar 200 bits, tengo que utilizar 200 flip-flop. Ténganlo en cuenta eso porque solamente se almacena un único bit. Se ve a veces en esas preguntas que responden dos. Que un flip-flop puede almacenar 2 bits cuando en realidad es solamente uno y su complemento. Bien, y con esto, gurises, liquidamos por hoy. Mañana a las 6 seguimos y vamos a seguir viendo flip-flop. Vamos a ver si ya vemos diferentes tipos, a ver si llegamos a contadores mañana. Así que, bueno, si pueden ir haciendo lo del trabajo que entregan el martes, si tienen duda también caen mañana. Recuerden que los viernes por lo general hacemos más práctico que teórico. Y bueno, nos vemos mañana, gente.
Que pasen bien. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao.